Hola, ¿qué tal? Permítanme presentarme. Mi nombre es José Gerardo Ramírez Bernal. Soy estudiante de la licenciatura en Comercio Internacional en el sistema de Universidad Abierto de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Este es un video tutorial de la materia de Tratados y Acuerdos Comerciales Internacionales. Y los objetivos generales de este video tutorial son, en primer lugar, demostrar los conocimientos adquiridos en este curso. Y en segundo lugar, pues compartir estos conocimientos con toda aquella persona que tenga acceso a el video. Los objetivos específicos pues son, en primer lugar, ubicarnos en los conceptos básicos de los tratados de libre comercio para el análisis adecuado de los mismos. Después, compenetrarnos en la historia de la apertura comercial de México. Conocer los bloques comerciales existentes en el mundo. Obviamente conocer la red de comercio internacional de México, de nuestro país, para finalmente identificar las oportunidades que nos brinden los diferentes tratados de libre comercio. Como decíamos, necesitamos empezar por definir estos conceptos básicos. Si vamos a hablar de tratados y acuerdos comerciales, pues tenemos que saber qué significa un tratado de libre comercio o un TLC. Para obtener esta información es de suma importancia ingresar a sitios oficiales, sitios adecuados, donde la información sea verídica, esté sustentada. Para ello, para la definición de un TLC, entramos a la página del gobierno de Perú, que es www.acuerdoscomerciales.gov.pe, es decir, es una página oficial, y aquí encontramos que un Tratado de Libre Comercio o TLC es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. A fin de profundizar esta integración económica, los países firmantes en un TLC incorporan, además de los temas de acceso a nuevos mercados, incorporan otros aspectos normativos relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias, entre otros temas. Esto es de lo más importante. Bueno, ya sabemos qué es un TLC. Ahora vamos a pasar a definir una fracción arancelaria, porque decíamos que el objetivo de un TLC es conceder preferencias arancelarias. Entonces, ¿qué es una fracción arancelaria? Bueno, todas las mercancías, sin excepción alguna, deben clasificarse arancelariamente al pasar por las aduanas, con el fin de identificar de manera clara y precisa qué tasa porcentual de arancel les corresponde pagar de acuerdo con el tipo de arancel aplicable, así como para conocer y vigilar el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias, tales como permisos previos, cuotas compensatorias, regulaciones sanitarias, etiquetado, etcétera, a las cuales estén sujetas estas mercancías. Entonces, se entiende como clasificación arancelaria el orden sistemático uniforme de todas las mercancías en una nomenclatura determinada, en la que a cada mercancía se le identifica a través de un código numérico general que significa lo mismo en la mayoría de las aduanas del mundo. Gracias a este sistema, dentro de los países que lo han adoptado, una misma mercancía se codifica de manera idéntica, obligatoriamente a nivel de 6 dígitos. En México, tanto las tarifas de importación como en las de exportación, la clasificación es la misma a nivel de 8 dígitos. Y a estos 8 dígitos es a los que se les conoce como fracción arancelaria. Esta definición de fracción arancelaria la obtuvimos de la página de ProMéxico, es decir, una vez más, una página oficial que es www.promexico.gov.mx. Bueno, ya sabemos qué es la fracción arancelaria, pero ¿qué es un arancel? Bueno, para efectos de la Ley de Comercio Exterior de México, en el artículo 12, los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación, los cuales pueden ser ad valorem, específico y mixto. Vamos a explicar estos tres tipos de aranceles. El arancel ad valorem se define como aquel que expresa en términos porcentuales
y se aplica sobre el valor en aduana de la mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si el valor en aduana de tal mercancía es de 10,000 pesos y su tasa de arancel es del 10%, lo que tenemos que hacer es una operación sencilla, es los 10,000 pesos del valor de la mercancía por su tasa arancelaria, que es 10%, y con eso obtenemos el arancel que vamos a pagar, que en este caso sería de 1,000 pesos. En segundo lugar está el arancel específico. Se define como, bueno, se expresa en términos monetarios por unidad de medida. Esto quiere decir, términos monetarios, 5 pesos. Por unidad de medida, 5 pesos por metro de tela. Otro ejemplo, $150 por unidad de cabeza de ganado. Es muy sencillo conocer el arancel específico. Y bueno, finalmente está el arancel mixto, que es una combinación de los dos anteriores, el ad valorem y el específico. Un ejemplo es 5% ad valorem más 1 peso por metro de tela. Es decir, haces una combinación y ese es el arancel que se va a pagar. Bueno, ya sabemos qué es Tratado de Libre Comercio, cuál es la fracción arancelaria, qué es un arancel. Pero bueno, una de las consecuencias lógicas de un Tratado de Libre Comercio, bueno, es que se crea una zona de libre comercio. En una zona de libre comercio, los países firmantes del tratado se comprometen a anular entre sí los aranceles en frontera. Esto quiere decir que los precios de todos los productos comerciales entre los países serán los mismos para todos los integrantes de la zona, de forma que un país no puede aumentar mediante aranceles a la importación el precio de los bienes producidos en otro país que forme parte de esta zona de libre comercio. Pero bueno, hay distintos niveles de integración. Una integración más profunda es una unión aduanera. Una unión aduanera es un área de libre comercio, pero además establece una tarifa exterior común. Esto quiere decir que los Estados miembros establecen una política comercial común hacia los Estados que no son miembros. Uno de los propósitos principales para la creación de las uniones aduaneras es incrementar la eficiencia económica y la unión entre los Estados miembros. Bueno, estos son algunos de los conceptos básicos para conocer tratados y acuerdos comerciales, pero también es importante conocer las siglas tanto de asociaciones, de organismos, de tratados, porque no siempre vas a nombrar un tratado por su nombre oficial. Para fines prácticos lo llamamos por sus siglas. Por ejemplo, el primer tratado que tuvo México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La mayoría de la gente no se refiere a él con este nombre completo, que es Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino que la mayoría le dice TLCAN por sus siglas. Entonces es importante conocer el significado de todas estas siglas para saber pues de qué estamos hablando. Este TLCAN también podemos nombrarlo como NAFTA, que son sus siglas en inglés, North American Free Trade Agreement. Entonces es necesario conocer todas las siglas. En este caso vamos a nombrar algunas, por ejemplo, CISEX. Como tip, este CISEX es el lugar en donde podemos encontrar prácticamente toda la información en lo que se refiere a materia de comercio exterior. CISEX significa Sistema Integral de Información de Comercio Exterior. La LIGE es la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. La TIGE es la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. La OMC, es la Organización Mundial del Comercio y también la podemos encontrar como WTO, que es World Trade Organization. La LADI es la Asociación Latinoamericana de Integración. ACE, ¿qué es un ACE? Es un acuerdo de complementación económica. G3, este también es un buen ejemplo. Es el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, que fue firmado por México, Colombia y Venezuela. Pero la mayoría se refiere o se refería a él como G3. El GATT, que fue el principio de la apertura comercial de México. GATT es Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o en inglés, General Agreement on Tariffs and Trade. El P4 es un tema muy actual. El P4 significa Pacific Four, que desencadenó, como lo explicaremos en unos momentos, en el TPP, que es Trans-Pacific Partnership Agreement. O un AIC,
es un acuerdo de integración comercial. Entonces, hay diferentes siglas y es importante conocer su significado. Volvamos a materia de tratados y vamos a mencionar solamente el procedimiento de aprobación de un tratado en nuestro país, en México. Bueno, en primer lugar está la negociación entre los diferentes actores. Una vez que se negocian estos tratados, bueno, viene la redacción y la adopción del texto para después pasar a la firma. Después viene la aprobación interna de cada país, después el consentimiento del Estado en vincularse, para finalmente pues su entrada en vigor. Y bueno, el marco jurídico en materia de tratados de libre comercio, es decir, para la celebración y aprobación de tratados de libre comercio en nuestro país, están los siguientes ordenamientos jurídicos. En primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley suprema. Después viene la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En tercer lugar, la Ley sobre Celebración de Tratados. Después, la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica. Y finalmente, el reglamento del Senado. Ese es el marco jurídico. Bueno, vamos a hablar ahora de las secretarías que intervienen o que están vinculadas en temas de TLCs en nuestro país. Están la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, Secretaría de Gobernación. Decíamos que, en primer lugar, los tratados se negocian. Bueno, una vez que se adopta el texto, se tiene que enviar al organismo competente para su aprobación. En el caso de nuestro país, de México, quien aprueba este tratado es la Cámara de Senadores, pero quien envía el texto o el tratado a esta Cámara es la Secretaría de Gobernación, ya que sirve como enlace entre los poderes de la Unión. Bueno, una vez que se firma y se aprueba el tratado, la Secretaría de Relaciones Exteriores es quien se encarga de publicar el decreto de promulgación de este tratado en el Diario Oficial de la Federación. Y la Secretaría de Economía es quien publica las listas de desgravación en el mismo DOF. Bueno, vamos a hablar un poquito de los tratados de libre comercio con los que cuenta México. Bueno, México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 44 países, 28 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y 9 acuerdos de comercio. Además, nuestro país participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, la OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y la ALARI, algunos de los organismos en los que México tiene participación. Pero bueno, si queremos conocer todos los tratados que México tiene suscritos, si queremos obtener esta información, lo más recomendable es entrar a la página de la Secretaría de Economía. En unos momentos más les voy a mostrar en la computadora cómo realizar todo este proceso para obtener esta información. Lo que vamos a hacer es obtener una versión imprimible en PDF, una versión como esta, que es Acuerdos y Tratados Comerciales suscritos por México. En este cuadro, que lo obtenemos de la página de la Secretaría de Economía, podemos ver todos los acuerdos que México tiene suscritos, la vigencia, la fecha de aprobación por el Senado y la fecha de publicación en el DOF, lo cual es muy importante porque si nosotros queremos descargar un tratado, el lugar al que tenemos que ir es el Diario Oficial de la Federación. Entonces es muy importante conocer todas estas fechas y nombres para obtener la información. Entonces vamos a la computadora.